El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro batallón. Yo soy Carlos Martínez. Hoy les traigo un producto de otra marca que no les había traído nada de ellos y la verdad tenía ganas de probarla, que es Shanling. Solo tenía un producto de ellos, que es este. Como pueden ver, yo soy fan, porque ya les he enseñado un montón de los amplificadores Bluetooth. La verdad es que es lo que más uso porque yo salgo mucho a la calle, ando en el metro, caminando, lo que sea. Es el único producto de Shanling. Ya les trae la review de este, es el UP4. De hecho, pienso hacer una review de como en conjunto de todos los que tengo. Por ahí me falta hacerles la review del Hi-Fi Go Blue, del BTR7. O sea, sí, es una adicción estas cosas. Perdón. Deberían hacer reuniones para los que nos dedican. Para los que somos adictos a eso. Sono. Estos me gustaron mucho el diseño. Ahorita, ya que los veo en vivo, a ver si se ven tan bonitos como en foto, porque luego engañan. Está bien curioso. Trae dos drivers dinámicos, que como ya les he dicho, normalmente me han gustado los audífonos que traen dos drivers dinámicos, con sus excepciones, y un Balance Armature, lo cual luego no soy muy fan de los Balance Armature, pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a hacer el unboxing, y pues parece que es normalito, ¿no? Ahí está, ya lo iba a clavar. ¡Ah! A ver, la caja. Precio de lista $79. Ahora sí les trajo uno más caro, normalmente traigo económicos. Pero fue compra del 11-11. Creo que me costó como 50. O sea, sí me ahorré algo. O sea, por ese lado valió la pena. Pero precio de lista $79. Chan, 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 chan. Siempre el agua así, ¿verdad? Ya voy a cambiar mi tonito. Una caja de cartón normal. Este parece que es un... Ah, ok, nada más se abre así. Ah, están pequeñitos, lo cual me gusta. Ya vieron con los Rhapsody que son unos armatostres. Este se ve más bonito. Accesorios. Ups. Bueno, que no lo voy a vender. Bueno, espero. Cha, 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 cha. Así más fácil. Estaba como atoradito. Accesorios. Vamos a ver de una vez qué trae aquí. Vamos a dejar al final ahora los audífonos. Para que no le cambien al video. Y no sean gachos, no le adelanten. Necesitamos minutos de vistas. Shanling. Viene en chino. Y más chino. ¿A poco viene solo en chino? No me digan eso. Bueno, ya. Ah, no, si viene en inglés. Y ya. Es la garantía. Cómo se usa. Instalación del cable. Notas de seguridad. Y creo que hasta ahí. Entonces no serán cosa. Trae su case. Está bonito, está de buen tamaño. Aquí debe venir el cable, me imagino. Así es. Cable. Nunca había comprado un audífono de Shanling, entonces. Es de 2 pines. Es 3.5. Pues se ve bonito el cable, ¿eh? Está bien, amigo. Bueno, por $79 te podrían dar algo mejor. Pero bueno, se ve resistente. Están muy bien encapsulados los hilitos del cable. Está bien. Bueno, parece que será buen cable. Está bien, no me quejo. Luego soy muy quejumbroso con los cables. Ah, ya, bueno, no soy muy fan de esto, pero le puedes cambiar las boquillas. Entonces yo imagino que ha de traer dos afinaciones o solo que sean de repuesto. Le digo que no soy muy fan de cambiar boquillas, pero que en lo que las cambias y las haces y todo, ya ni te das cuenta si de veras cambia bien el sonido o no. Ahora sí, lo que buscábamos. Trae otra cajita abajo. ¿Traigo adentro o nomás es adorno? Ah, sí, las puntas, ¿verdad? Qué caja tan rara. Es todo lo que trae. Las puntas. Ear tips para vocales y de doble falange. Oh, mira, nunca he probado de estas. Siempre las he querido probar. Las de doble falange. Pues yo creo que voy a probar estas a ver qué tal suenan. Chica, mediana y grande. Se ven muy normalitas. Pero bueno. Ahora sí, audífonos. Ah, es que se quitan así. Ok, ya trae unas puestas. Y aquí está el audífono.
está bien bonito. Ahora, es muy pequeño para traer dos drivers dinámicos y un Armature, entonces me sorprendió gratamente, porque a mí sí me gusta que sean pequeñitos. Está muy bonito. Presiento que va a traer las huellas, como el Simgote que les traje, que es el A500, algo así, que lo ves y se ensucia. Presiento que este va a ser igual. Sí, miren, ya se quedó ahí mi huella, ya es lo que apenas lo saqué. Sí, pues van a ser muy sucios. Bueno, pues se ven bonitos. Pronto la review. Ay, era lo que quería ver. Es igual a. Es que no se ve el color. Voy a tener que checar en el instructivo. Pero presiento que sí cambia la afinación esas puntas. Todo voy a tener que probar con las dos puntas para la review. Para que vean cómo los quiero. Lo que voy a hacer por ustedes. Voy a poner a cambiar ahí puntas y hacerme huella ahí media hora para saber cómo suenan. Más para darles la review. Para que vean que sí los queremos y los apapachamos. ¿Sale? Bueno, hasta aquí el unboxing. Muchas gracias. Síganse suscribiendo. Ya viene en camino otro producto de Shanling. Entonces vamos a ver qué tal esta marca. Porque, por ejemplo, el amplificador, que es este. Ay, tengo otros que me gustaron más. Entonces, no es totalmente decepción, pero hay cosas mejores por el mismo precio. Entonces, vamos a ver qué tal los audífonos y el siguiente aparato que viene. ¿Sale? Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Suscríbanse, por favor. Queremos llegar a 500 rápido. Nos vemos pronto. Bye. El batallón.